Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cita semanal de todos los miércoles a las 8 de la mañana, donde nos encontramos en nuestro comité de avalúos. Este es un espacio académico y de colegaje en el que está muy abierto no solo a evaluadores, sino a todos los afiliados que nos quieran compartir temas interesantes, no solo relacionados con avalúos, sino con el sector inmobiliario. En la mañana de hoy tenemos un tema que nos han estado diciendo constantemente o nos hemos encontrado que tiene una incidencia muy grande en todos los procesos de gestión predial y que presenta grandes inconvenientes en todos los procesos, y es el de diagnósticos jurídico prediales. Cuando se hace un proceso de estudio predial para hacer una obra de infraestructura, es importante para los municipios o para los concesionarios tener una información previa de los predios que potencialmente podrían ser objeto de adquisición total o parcial. En ese momento es que se necesita una información un poco detallada de los predios para poder hacer ese presupuesto inicial. Y ya luego en el proceso de gestión predial, que es predio a predio, se encuentra la información completa ya de los inmuebles y de los mejores para poder pasarlo al equipo que va a hacer los avalos y posteriormente la adquisición. Sin embargo, como es un tema tan recurrente, se nos acercaron a nosotros una entidad que está haciendo algunas investigaciones sobre este proceso y los invitamos a participar en la mañana de hoy. Nos acompañan para este tema Sergio Rodríguez, él es ingeniero catastral y magíster en economía, tiene 20 años de experiencia en el área encargada de catastro, gestión predial, ordenamiento territorial. También Daniela Estrada, ella es economista y administradora de empresas con magíster en economía, tiene varios años en experiencia en proyectos académicos y empresariales enfocados en analítica aplicada a los negocios. También nos acompaña Juan Fernando Arango, es abogado especialista en Derecho de Sociedades, con más de 10 años de experiencia en áreas del derecho de tierras inmobiliarias. Y Javier Tovar, que es ingeniero de petróleos, especialista en gerencia de procesos de proyectos, con más de 9 años de experiencia en brindar soluciones e ingeniería en proyectos de alto impacto social. Ellos nos van a comentar algunas de esas experiencias que hemos tenido, no solo nosotros como Lonja que participamos en un sitio o en un proceso pequeñito o en un paso del proceso pequeñito que nos avalúos, sino también nuestros contratantes y nos van a compartir como esas experiencias y una solución que ellos hasta el momento han desarrollado a partir de encontrarse con esos inconvenientes. Entonces los dejo con los panelistas. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través del panel de preguntas y respuestas. Vamos a estar las leyendo durante el conversatorio, ya que no es una presentación como tal, sino es compartir con todos el conocimiento y las experiencias que hemos tenido. Adelante, Sergio y equipo. Hola, muy buenos días a todos. Sí nos escuchan bien, Diana y bueno, los Sí, los panelistas. estamos escuchando bien. Continúa. Perfecto. Muchas gracias por el espacio. Aquí estamos pues con Juan Fernando y Daniela en estos momentos. Efectivamente, como lo mencionó Diana, ese componente de los diagnósticos jurídico-prediales o algunos lo relacionarían directamente con los estudios de títulos, obviamente están estrechamente ligados en los procesos de gestión predial y compraventa de inmuebles. Dada nuestra, digamos, la invitación es a que tengamos como un conversatorio un poco de la experiencia y algunos puntos motivadores para que tengamos una charla breve. Entonces, de alguna forma tengo como 3 puntos muy breves. Uno es los diagnósticos jurídicos prediales por lo general, para contextualizar, suelen estar relacionados con los análisis de prefactibilidad y factibilidad en aquellas grandes obras de infraestructura que a afiliados de la lonja, a la lonja o a otro tipo de empresas y microempresas prestan servicios, como lo mencionaba Diana, de avalúos, pero también de gestión predial. Por lo general, estos procesos de gestión predial, además del componente evaluatorio, tienen el componente de estos diagnósticos jurídicos para tomar decisiones, para reformular proyectos, para sacar presupuestos. Por lo general, también son necesarios en procesos de barrido predial, en procesos de formalización, por ejemplo, catastro multipropósito, en adquisición de servidumbres o en procesos de infraestructura vial.
Sin embargo, la cantidad de tiempo que se dedica a hacer estos diagnósticos prediales, porque es que actualmente esta etapa se hace manualmente, es un proceso donde prima la transcripción y donde, a pesar que en el componente catastral o en el componente tecnológico de captura de datos del territorio, si hay un avance en las herramientas de tecnología, en este caso el componente jurídico sigue siendo manual y ocupa una gran cantidad de tiempo que al final termina sacrificando el tiempo de lo estratégico, de las propuestas de soluciones y el desarrollo de los proyectos. De hecho, más de una ocasión hemos conocido cómo proyectos que tienen un cronograma de 1 o 2 años, de acuerdo al tamaño, salen ocupando un 60, un 70% del tiempo estos diagnósticos prediales. Lo segundo es que desde el punto de vista ya de la compra-venta de inmuebles, las prácticas más comunes suelen ser, primero, que trabajan con un abogado pues, que les presta el servicio para hacer estos diagnósticos jurídicos, estos estudios de título, lo cual suele generar tiempos muertos en donde los clientes ahí pueden perderse en el camino por medio de esas esperas y ustedes tienen pues, que esperar que pasen esos días cuando no los prestan directamente el servicio. Algunos clientes también notamos pues a lo largo del tiempo que pierden confianza en el corredor inmobiliario o en la agencia que está prestando el servicio cuando este diagnóstico jurídico no es rápido y no genera seguridad y precisión. También terminan perdiendo oportunidades en la integración de nuevos servicios, ¿sí? ¿Por qué no pensar, como en algunos casos lo vemos, de que hay algún predio que están, digamos, en el proceso de compra y venta, que tiene pequeños detalles jurídicos que son solucionables por trámites rápidos, algunos sí, algunos en realidad son complejos, que pudieran prestársele al cliente diagnosticándolo a tiempo, indicándole que se puede solucionar para que finalmente pueda llevar a compra. Como segundo punto, que es el punto donde nosotros estamos, que es el componente tecnológico y lo que hemos querido integrar, porque dado esa operatividad y esa manualidad de los procesos jurídicos, es lo que hemos querido construir y hemos venido construyendo. Ahorita les contamos un poco más de la herramienta, pero en marcos generales deben tener en cuenta 3 elementos que actualmente y en las 2 décadas siguientes por lo menos, el mercado valora, digamos, 3 tipos de competencias fundamentales. Primero, hemos sido un grupo de profesionales en general, o los profesionales monotemáticos, es decir, o solo avalúos, o solo estudios jurídicos, o solo levantamientos topográficos, por ejemplo, pero cada vez el mercado más y las empresas más valoran la interdisciplinariedad, la integración de otras áreas del conocimiento, no solamente en los servicios que se prestan, sino en el manejo que tiene cada profesional y cada empresa de ese ejercicio. Cada vez son más. Se congeló, Sergio. ¿No? Sergio se congeló, sí, se Es fue. una tendencia. Volver. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Había sido. ¿Sí? Sí, te fuiste. Ok, listo. Gracias. ¿Sí me han escuchado el componente de la interdisciplinaridad? Les había mencionado. Te volviste ahí. Yo les propongo algo mientras se solucionan como los problemas que tiene Sergio de conectividad. Alguien del equipo nos quiere como contar algunos de esos puntos que está tratando Sergio. ¿Aló? Claro que ¿Me sí. escuchan? Sí, Sergio, y ahí te estamos escuchando. Ok. Les estaba diciendo que si me han escuchado cuando había mencionado 3 elementos de la interdisciplinariedad, 3 elementos que el mercado actual de los servicios profesionales valoran mucho, que uno es la interdisciplinaridad. ¿Sí me han escuchado esa parte? Sí. Ok. El segundo elemento que les estaba mencionando es la reducción de costos, pero no la reducción de costos a costa de abaratar nuestros servicios per se, sino a costa de la eficiencia. Actualmente, por la competencia, pues siempre queremos a veces competir en sacrificio de nuestros ingresos, a veces en pérdida de nuestros ingresos para retener a los clientes, pero no un abaratamiento, no una reducción de costos amparados en la eficiencia. Actualmente hay muchos servicios, no muchos, pues algunos servicios cada vez amparados en la tecnología que logran disminuir 4, 5, hasta 10 veces la prestación de esos servicios.
Y tercero, la integración de la tecnología. Debemos tener en cuenta que actualmente y durante los próximos 20 años, quiénes son y quiénes van a ser los compradores de nuestros servicios, que son, digamos, el grupo poblacional conocido como, digamos, como la generación millennials y la generación centennials, que son generaciones que están íntegramente relacionadas con la tecnología, con consumir servicios amparados en la tecnología. Entonces, en ese sentido, si bien hoy podemos sentirnos seguros y en una zona de confort, considerando que nuestros clientes consumen nuestros servicios de forma tradicional, que es suficiente, tengan en cuenta que en las siguientes 2 décadas esos compradores de hoy van a ser, digamos, se van a pensionar o se van a retirar del mercado y el grueso de ese mercado va a quedar en casa de esos consumidores de la generación millennials y la generación centennials. Y por último, otro punto que queríamos mencionarles es qué retos tiene la actividad evaluatoria hoy, pues un poco en relación con esas tendencias marcadas que que se valoran cada vez más en los servicios profesionales. Integrar definitivamente otras áreas del conocimiento. Actualmente todavía es muy común que el profesional del corretaje es solo corretaje, compra-venta, y el profesional de avalúos es solo avalúos, pero todavía no está tan masificado, tan transversal esa integración de otras áreas del conocimiento relacionadas con el sector inmobiliario, por supuesto. Y lo segundo, que tampoco es muy común, pero se hace necesario, lo están haciendo universidades y no en vano, las propuestas de muchos productos tecnológicos actualmente en cualquier campo del conocimiento no provienen necesariamente de profesionales que ustedes pueden considerar expertos en el tema en el cual trabajan, sino que prefieren de otras profesiones. Y eso pasa en parte porque no hay no suele ser común que hayan departamentos de innovación, de creación de nuevos productos, de cómo se generan estas mejoras de los procesos, tonto de que estemos un poco estáticos, solamente, no sé, esperando que llegue la nueva reglamentación, el nuevo marco jurídico para leer qué dice y poder ajustarnos con las mismas herramientas de siempre. Entonces, bueno, quería tener como esos 3 puntos como para iniciar este conversatorio. Yo resumo lo primero, los diagnósticos jurídicos en el marco de la prefactibilidad, de los estudios de prefactibilidad masivos y la compra-venta de inmuebles. Lo segundo, lo que valora el mercado actualmente, la interdisciplinaridad, reducción de costos aparados en la eficiencia. ¿Cuáles son los clientes nuestros en los próximos 20 años y la importancia de integrar áreas del conocimiento? Para pues invitarlos a que pues, si tienen preguntas puedan participar. Para nosotros también poderlos interrelacionar y poderles mostrar cuál es la herramienta que creamos que realiza diagnósticos jurídicos de manera automática, digamos, en menos de 60 segundos por cada predio, lo cual les permiten reducir costos, velocidad y quizás atender parcialmente varios de estos dolores que tiene actualmente. Nosotros no nos sacamos de presente, pero somos de la ciudad de Cali, estamos radicados tanto con la Cámara de Comercio, con apoyo de la Cámara de Comercio y docentes de la Universidad CESI aquí en Cali. Entonces, bueno. Sergio, Juan, Sergio, bueno, completando un poco, ¿me escuchan allí? Sí, te sí, señor. Bueno, completando un poco lo que dice Sergio, bueno, primero mi nombre es Juan Fernando Arango, soy abogado de profesión, tengo más de 10 años de experiencia en este tema del mundo de los inmuebles, estudio de títulos, gestión predial, y les quiero contar un poco desde mi experiencia y lo que estoy viviendo en los últimos años. Complementando un poco lo que dice Sergio con las aplicaciones, con la tecnología, cómo está llegando a permear, a ingresar en todas las áreas del derecho o cualquier actividad económica. Definitivamente no me pude hacer el de la vista gorda ante este fenómeno y especialmente en el estudio de títulos, que creo que para la lonja los evaluadores es un material de trabajo, un insumo importante. Creo que vemos una gran oportunidad de cómo
agilizar ese proceso, vimos cómo la tecnología puede llegar a automatizar este trabajo de cierta profundidad, pero que agiliza mucho el proceso. Juan Fernando, justamente quisiéramos saber cómo, dentro de tu experiencia, cuáles son esos problemas que se encuentran en los procesos de gestión predial en el área que tú has trabajado, como cuáles son como los tiempos que influyen o en qué cantidad de tiempo influye estos diagnósticos jurídicos prediales que no son hechos a la medida o en los tiempos esperados, como si tienes como algunos porcentajes o algunas cifras que nos puedas compartir. Claro. Pues mira, de la experiencia uno puede, de la experiencia de los títulos, eso está muy amarrado al Juan. profesional. ¿Aló, me escuchan? Yo te estoy escuchando perfectamente. Sí, yo Continúa. también. Ah. Ok, Una Juan, pregunta. si quieres repite los últimos 20 segundos que se te entrecortó, por favor. A la pregunta que te hizo Diana, ¿lo escuchaste bien? No, Sí, Sergio, sí, sí. no se le Sí. entrecortó. Yo le estaba Ah, escuchando perfectamente. Sí, creo Continúa. que ok, su internet. ok. Miren, de la experiencia que he tenido con en el estudio de títulos y en la gestión predial, siempre va a haber un nivel de inseguridad o incertidumbre en el nivel primero, el profesional que está al frente. Siempre nosotros el nivel de confianza lo vamos adquiriendo de acuerdo a la experiencia que vamos teniendo con ese profesional o esa firma o ese funcionario. Y adicional a la complejidad que muchas veces generan los predios. Los predios, como pueden ser muy sencillos, hay unos que requieren un análisis muy profundo. Y eso hace variar los tiempos en el resultado, en el tiempo de una respuesta efectiva, una respuesta certera, concisa, que permita centrar los esfuerzos en los hallazgos verdaderos del inmueble. Muchas veces nosotros en el ejercicio, como es muy análogo, nuestro ejercicio como abogados siempre, toda la vida ha venido siendo muy manual, muy análoga en este campo. Nosotros, desde que nos pasan un estudio de títulos, nosotros empezamos desde la anotación 1, desde la parte principal, empezamos con toda la descripción general, la anotación una a una, sin ahorrar que ese ejercicio solamente por la agilidad que pueda tomar uno, depende de la complejidad del folio, uno se puede demorar 1 hora, 2 horas en sacar rápidamente un resultado, no siquiera en la mente, yo interiorizar un pequeño resultado del folio. Pero de ahí empezar a yo hacer un informe, un entregable, una profundidad, un análisis más detallado, me puede demorar varios días. Si es que si me encuentro uno con casos donde se puede demorar hasta 2, 3 semanas en darte un resultado, un informe detallado la profundidad de tu inmueble. Entonces, esa parte como gris, donde no hay una estandarización, un resultado verídico, siempre asertivo, eficaz, bajo costo, porque es que siempre esto tiene una variable que son los costos que puede generar el abogado independiente, o firmas de abogados donde en última varía el costo de acuerdo a la complejidad o la experiencia que tenga el abogado. Entonces siempre son costos que son variables. Yo sé que el mercado tiende a regularizarlos, pero siempre van a tener esa variabilidad y no siempre los resultados van a ser los que uno espera. Entonces, eso ha sido un reto que con la llegada de la tecnología vimos una gran oportunidad. El mercado está mudándose a estos nuevos servicios y vimos esa oportunidad de cómo poder estandarizar esa parte del proceso. No digo que del todo, porque todavía las notarías funcionan de forma análoga, es decir, pocas notarías están empezando a ser digitales. Es un plan piloto que está apenas en desarrollo, pero todos nuestros documentos, nuestros títulos están en papel
y de forma análoga, donde hay que sacar copias, donde hay que pedir PDFs escaneados, donde todavía es muy análoga, muy arcaica y nos faltan años para poder llegar a una digitalización plena de ese servicio. Entonces, por eso ese estudio y la tecnología ha llegado ya a ciertas esferas, como el registro, las oficinas de registro ya tienen una estandarización de códigos y descripciones que en el desarrollo hoy en día pueden llegarse a automatizar, a hacer un análisis de datos que pueden arrojar resultados en pocos segundos. Entonces, pero sí, solo ese punto nos ahorra en poder estandarizar un folio de matrícula en su análisis y ver un resultado rápido, muy rápido en segundos. Es un ahorro, un costo enorme en personal, en, en, en incertidumbre del profesional que esté allá atrás, que esté sujeto a errores de cansancio, a digitación, a errores de experiencia. Eh, eh, es un costo que en este caso estamos viendo como una oportunidad, un reto que nos estamos viendo como una oportunidad para suplir y poder eh, eh, agilizar las transacciones inmobiliarias y ayudar en últimas a la lonja, a los evaluadores a que tengan una herramienta que les permita de forma muy ágil poder acceder a una aptitud de un predio ante cualquier transacción, una compra, una adquisición que se quiera del inmueble. No sé si les parezca bien, si tienen alguna pregunta por ahora. Por el momento no hay ninguna pregunta, entonces por favor continúen. Vale, yo también quisiera agregar algo, Juan. En todo este tema que estamos viendo, creo que la mayoría de nuestros asistentes han notado que realmente en el sector del mercado inmobiliario y en todas estas cosas relacionadas también con el derecho, no ha habido, o sea, no habían muchos cambios. Sí, yo creo que el último cambio un poco innovador puede ser hace unos 10, 15, de pronto no 15 años, pero por lo menos 10 años, cuando empezamos a ver elementos digitales como metro cuadrado, finca raíz, pero después de eso, en términos tecnológicos y de innovación, casi que el sector se quedó estancado. Solamente hace unos 4 o 5 años empezamos a ver esas iniciativas donde se empezaba a agregar la tecnología, herramientas de inteligencia artificial, de Big Data, de realidad virtual, no necesariamente enfocadas hacia el diagnóstico, que digamos que eso es algo de lo innovador que nosotros proponemos, pero sí orientado a suplir otras necesidades tradicionales y manuales que estaban en el sector inmobiliario. Herramientas que básicamente lo que prometen es mejorar, hacer más competitivo el sector, y ese es el sector del PropTech, que en Colombia, pues de hecho el año pasado cogió muchísima fuerza, es probable que ustedes lo hayan sentido así, y eso se debe básicamente gracias a la pandemia. La pandemia hizo que todos estuviéramos encerrados en nuestros hogares y estas empresas empezaron a acudir mucho del mercado que estaba actualmente, porque toda su infraestructura está montada en la parte digital, es decir, no se necesita salir de la casa para hacer una averiguación, para hacer una compra. Y de hecho ese es uno de los sectores que digamos el gobierno está apoyando para ser uno de los que va a reactivar el mercado de la construcción, entre otros elementos. Entonces, yo creo que van a ir saliendo diferentes iniciativas que sigan supliendo esas necesidades que se han ido manejando de manera tradicional, justamente para adaptarnos no solamente a esa nueva realidad, que de hecho para algunos sectores de la economía el año pasado representó adelantarnos 2 o 3 años en términos de los elementos de comercio y digitalización en el país. Claramente hubo unos retrocesos en otros aspectos que son muy valiosos para la economía colombiana, como es el caso del desempleo, por ejemplo, pero sí estamos viendo una transición y una aceleración de esa transformación digital y de esa llegada de la revolución, de la cuarta revolución industrial a nuestro país. Nosotros vamos de camino con eso, hemos notado que hay oportunidades para transformar servicios tradicionales
y permitir, como mencionaba Juan y Sergio, empezar a suplir ciertos problemas que se han identificado en el diagnóstico, como lo son las demoras de los tiempos, de pronto la falta a veces de precisión o de la completitud de un diagnóstico, para acelerar justamente esos elementos de rapidez y de ejecución y de respuesta a esos elementos. Solamente, por poner un ejemplo, en el 2018 surgió Javi, ¿sí? Esta plataforma que promete vender inmuebles en 10 días. ¿Sí? Entonces, ese tipo de promesas de valor, donde se acelera el tiempo, se disminuyen los costos, es lo que estamos empezando a ver en diferentes estructuras. Este PropTech, LegalTech, digamos que dentro de todos los demás sectores de la economía es uno que ha llegado un poco tarde, pero ciertamente, aunque ha sido tarde, lo que estamos viendo es que en este momento está creciendo muy rápido, justamente porque las medidas del entorno nos permiten, ese contexto nos está permitiendo acelerar ese paso. Gracias, Daniela. Muy importante eso que comentas, sobre todo porque, claro, el gobierno está impulsando esas iniciativas justamente para ahorrar tiempos y facilitar la adquisición, por ejemplo, de vivienda. Incluso hace unas semanas anunciaron que ya toda la parte de la escrituración se podría hacer en línea, entonces, y sin embargo siguen trabajando con otros sectores para articular esas iniciativas. De acuerdo, Sí, y ese es un proceso que tiende a tener, que va a tomar un tiempo, ¿sí? Como muchas iniciativas del gobierno, pues toma un proceso, es decir, en términos de infraestructura, montarlo a nivel país, ojalá fuera de un día para otro, de un mes para otro. Creo que si todas esas cosas sucedieran de ese tiempo, como colombianos nos veríamos beneficiados de muchas formas, pero son cosas que van a ser de manera paulatina. Lo importante, creo yo, es que primero estemos atentos a esos cambios, a esas noticias del gobierno, y que nos empecemos a adaptar, a facilitar, a tener una apertura a esos cambios, a aprender cómo funcionan para que eso mejore y nos apoye en nuestro desarrollo profesional o empresarial que tengamos. Perfecto, Daniela. Entonces, ya una vez contextualizados, nos gustaría saber cómo cuál es esa solución inicial que ustedes encontraron y cómo llegaron a ella, o sea, de dónde nació esa iniciativa. Un poco, Juan y todos los asistentes, en principio nos dimos cuenta esos patrones que habían en todos estos estudios y en todos estos diagnósticos jurídicos, y como lo mencionábamos, al ser totalmente manuales, propensos a los errores de transcripción, a los errores de cansancio, y en general las obras, grandes obras civiles del país, siempre han manifestado demoras, principalmente o debido a este componente predial. En ese sentido, uniéndonos un grupo de profesionales especialistas en el área de inteligencia artificial y ciencia de los datos, uniendo la experiencia catastral, la experiencia jurídica y la estrategia pues, de negocios, vimos cómo había un gran dolor en el sector que podíamos contribuir a partir de esta unión de conocimientos a ser más eficiente, logrando automatizar ese razonamiento jurídico que permite concluir y que nos permite concluir con la plataforma en estudios jurídicos, ya no como lo mencionaba Juan, en 3, 4 o 5 horas, de acuerdo al tamaño del inmueble o un par de días, sino en menos de 60 segundos. Ya hay, por ejemplo, tenemos la posibilidad también, lo cual es muy valioso porque permite hacer cargas masivas, entonces poder analizar 200 o 300 predios en un solo día, que lo que le significaría a las empresas pues tomarse unos 2 o 3 meses para poderlo hacer. Y en marcos generales, como lo mencionaba Juan, aquí la herramienta lo que busca es complementar y hacer más eficiente el proceso, no reemplazar, sino hacer que ese tiempo que principalmente los equipos jurídicos y de bienes inmuebles dedican a esta parte operativa, lo puedan dedicar a crear nuevos productos y a la estrategia y a la búsqueda de soluciones, digamos, a ese proceso interpretativo. Pero fue como eso que llegamos, ocupamos, digamos, hicimos el ejercicio el año pasado,
Empezamos en febrero, casualmente no empezó la pandemia, es decir, digamos que ahí hubo esa casualidad, pero como lo dice Daniel, eso aceleró todo. Recibimos apoyo de la Cámara de Comercio de Cali, que valoró la iniciativa como una iniciativa innovadora y necesaria en el mercado. Y a partir pues, de este grupo de profesionales que principalmente estamos distribuidos entre la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana de Cali y la Universidad ICESI, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cali, pues logramos crear esta plataforma que se llama iTierra y pues fue pues, muy resumidamente la forma en cómo llegamos y cómo continuamos trabajando en ella, incorporándole mejoras. Sergio, hay una pregunta, tenemos una pregunta que dice, ¿a qué nivel, pero a qué nivel de detalle? Es de Janet Dorado, pero ¿a qué nivel de detalle de diagnóstico o de estudio? Pronto si podemos ampliar por qué no es un diagnóstico o un estudio. Ok, listo. Janet, en general, un diagnóstico jurídico de un folio matrícula puede corresponder al 80% a lo que es un estudio de títulos de acuerdo a la complejidad del inmueble. Por la experiencia, quizás seguramente usted lo conoce, se hace a partir del folio y se pueden pedir 1, 2, 3 escrituras, depende de lo que se quiera profundizar, para confirmar que lo que está en el folio, para chequear que lo que está en el folio, sea en áreas, sean linderos, sean propietarios, es lo que nosotros hicimos a partir del análisis. Entonces, como el proceso escritural sigue siendo manual, es decir, no hay cómo incorporar escrituras en los análisis en menos de 60 segundos. Entonces, por eso es un diagnóstico jurídico, primero. Pero que así se quisiera hacer un estudio de títulos, ya queda el informe hecho de manera automática y poder cerrar el estudio de títulos ocuparía muy poco tiempo. Pero procesos predial no se necesitan para analizar 100, 200 o 300 predios, por ejemplo, comprar todos y cada uno de los títulos de esos 300 predios, porque precisamente estamos en una etapa de prefactibilidad y necesitamos ver con qué nos vamos a encontrar, sin todavía llegar a esa etapa. Sería, Janet acá dice, pero qué nivel de detalle. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que este no es como tal un estudio de títulos completos, sino sería un diagnóstico y como decíamos al inicio, es como para esa etapa de prefactibilidad para ver como la información general de los predios, porque claro, mientras uno quiere las escrituras públicas en notarías muy alejadas que tienen un sistema de archivo muy complejo y puede llegar al detalle de las escrituras, pues eso ya llevaría mucho más tiempo, pero lo que nos dices entonces esto es que es un diagnóstico. Así es. Sí, pero hay un valor agregado importante, que es que se le incorpora información cartográfica, catastral, y en este mes ya vamos a incorporar lo que es la debida diligencia de los propietarios, es decir, conocer... Justamente, perdóname, antes de que nos cuentes ese pedazo, detengamos ahí un momento en la parte cartográfica, porque Daniel D'Amato nos pregunta, ¿el análisis incluye áreas y linderos del predio? Sí, es una información que se arroja de los linderos a partir de la información presente en el folio de matrícula o en el BUR, y de las cabidas se presenta cabida catastral y cabida presente en títulos, y si tienen alguna diferencia, pues ahí también se ve reflejada cuáles hay de áreas. Esa diferencia de áreas depende del proceso que se vaya a hacer, a veces amerita hacer correcciones ante la entidad catastral o a veces no es necesario. Diana, de pronto, si todos los presentes les parece bien, podemos mostrar un momento rápido la herramienta como para Sí, que se den una idea. Por favor, adelante, porque claro, ¿Sí? estamos comentando Vale. mucho, pero sí es interesante ver el desarrollo. Vale, claro que sí. Vamos a apagar un momento las cámaras mientras Juan hace la herramienta. ¿Me dicen si ya está viendo la pantalla? Por favor. Sí, ya lo estamos viendo. Listo. Sí. Bueno, esta es ya la interfaz de la plataforma que desarrollamos, pero para darles un abrebocas y que den una idea de cómo estamos implementando estos diagnósticos y cómo funciona su agilidad,
porque no vamos a verla, ya los invitamos después a que de pronto nos visiten y vean la certeza del diagnóstico, que eso requiere un estudio adicional. Pero aquí fácilmente podemos seleccionar una de las tres predeterminadas actividades con la cual queremos hacer el diagnóstico. En este caso una compraventa, que es la más común en las operaciones. Y aquí vamos a arrastrar el folio de matrícula que queramos incorporar. Le podemos agregar aquí cédula catastral en caso de que el folio no la tenga directamente, para tener geovisores catastrales o información catastral. Y aquí le damos cargar al folio. Él en promedio entre 10 a 20 segundos está procesando el predio. Aquí ya salió el resultado, donde vemos de forma general aquí la información general del predio, la información, fíjense que esta partecita, la información general del predio. Vemos una aptitud. Nosotros una de las cosas que tenemos como desarrollo es la aptitud transaccional que pueda tener el predio para la clase de operación que lo escogimos. En este caso lo escogimos por una compraventa. Él nos arroja que es riesgosa. Inmediatamente podemos, dando clic, encontrar por qué es riesgosa. Podemos desplegar cada una de ellas. Vemos que tiene una medida cautelar vigente. Podemos ver el detalle de la anotación, de qué clase de medida cautelar se trata, pero así cada una de las condicionantes que consideran que el predio es riesgoso para una compraventa. Sin perjuicio de ello, la información que arroja adicional es, pues aquí está la información ya espacial para la pregunta que de pronto nos estaban haciendo ahorita. Tiene un geovisor en tiempo real de la ubicación del predio, apoyados con Google Maps. En este caso es un predio que es del departamento del Valle, del municipio de La Unión, donde podemos descargar su información catastral, sus polígonos y sus coordenadas. Aquí vamos a ver la cabida en títulos, cabida de título y cabida catastral. Y pues inmediatamente darnos cuenta si está o no está actualizada su información. Igual los linderos. Aquí en la parte inferior ya encontramos tema información de propietarios, condiciones jurídicas y vigentes del inmueble. Y a la derecha si hay matrículas matrices, si hay predios matrices y si hay matrículas derivadas. En este caso pues no las hay, pero en caso de que las haya las describiría y detallaría cada una de ellas. ¿Vale? Aquí pues vemos que falsas tradiciones, podemos cada uno de las medidas podemos desplegarlas y ver en detalle cada una de estas. Ver este sería el propietario actual que me arroja. Podemos ver la anotación, bajo qué título lo adquirió, ver históricos de los propietarios de toda la tradición, ver quiénes han pasado por toda la tradición del derecho de dominio y quién es el vigente de cada uno, con fecha inicial, fecha final de su propiedad. Igual en las condiciones jurídicas podemos ver el histórico de todas las condiciones jurídicas, desplegar si tuvo medidas cautelares anteriores que ya fueron canceladas. Muchas veces es necesario ver el nivel de trazabilidad y de riesgos que pueda haber tenido el inmueble anteriormente. Eso nos da en ciertos niveles de profundidad estudios, ideas sobre el mismo y sobre sus adquirientes y sus traentes. Y a la parte final hay una complementación que muchas veces en los folios es un acápite complejo de leer, complejo de digerir. Aquí pues lo segregamos de forma cronológica para que sea de fácil interpretación, que la complementación tiene que ver mucho con antecedentes de predios matrices o información adicional que podamos tener que no esté directamente registrada ahí en el folio como anotación. Juan, tenemos algunas preguntas antes de continuar. Nos pregunta Francisco Vallejo, ¿la cartografía catastral es de toda Colombia? Sí, decir, nosotros tenemos la información, nuestras fuentes son el catastro descentralizado de las principales ciudades y el IGAC, es decir, donde tenemos acceso donde tienen acceso a estas fuentes. Yo sé que hay zonas
hay zonas de Colombia donde todavía la información no está formalizada, pero pues es un gran porcentaje. No sé si Sergio me acaba de corregir un poco el porcentaje de cubrimiento de todo el territorio colombiano, pero sí está todo el territorio colombiano. Diana, sí, está unida tecnológicamente todo el país. Las únicas excepciones son, primero, en donde no haya caso formado, es lo primero, y lo segundo, en donde el folio no esté interrelacionado con la cédula catastral. Sin embargo, la herramienta permite que hay un campo en que si la persona tiene la cédula catastral que no está consignada en el folio, pueda digitarla para que se pueda hacer la integración de esta cartografía a partir de las fuentes catastrales de cualquier parte del país. Nos pregunta Janet Dorado, ¿qué información debemos agregar para que la herramienta realice el diagnóstico? El folio de matrícula, certificado de tradición, sí, únicamente. Y estamos acabando para las instituciones públicas, pues que oficialmente o formalmente pueden usar la herramienta para que tenga, digamos, la misma eficiente con los archivos PDF descargados del BUR. Pero en general solamente el folio, únicamente, y con eso da toda la información. De matrícula, ok, listo. Juan nos estaba comentando como la información de las personas, porque nos estabas mostrando lo que arrojaba a partir del estudio de folio de matrícula inmobiliaria y las áreas de la información catastral. Y nos ibas a contar entonces sobre la información de las personas. Sí, nosotros estamos, digamos, continuamente incorporando mejoras y hay una necesidad muy sentida para efectos de la debida diligencia que las grandes, pequeñas y medianas empresas necesitan es conocer cuáles son los antecedentes de los actuales titulares de derecho, como mínimo. De acuerdo a la profundidad que se requiera, pues en ocasiones se profundiza más. Entonces, este estudio y este descargable, digamos, ya lo tenemos ahorita a partir de finales de marzo, arrojará también para el titular de derechos o para los titulares de derecho el cruce con al menos 10 bases de datos, en el sentido que pueden ver, digamos, en el mismo producto, por ejemplo, acá que está agropecuaria, inversiones Fénix. Entonces, poder saber en la medida, bueno, digamos, que tengamos el número de cédula que está consignado o el número de NID, cruces de bases de datos como lavado de activos, contaduría, contraloría, procuraduría, lista Clinton, policía, antecedentes. Entonces, es una información que por lo general los estudios de títulos tradicionales no incluyen, o si los incluyen tienen un costo adicional y tiene que hacerse, digamos, entrando a cada una de las bases manualmente y descargando la información. Así es. Si me permiten, bueno, uno de los entregables que se tiene dentro de la herramienta para todos esos archivos o pronto informes que requieran para una carpeta ya sea prefactibilidad o estudio que se está haciendo el inmueble, es un PDF donde resume el diagnóstico con información general, las condiciones, quién es el propietario actual del derecho, toda la información que está contenida en línea dentro de nuestra plataforma, pues pueda ser compartible en un PDF con sus conclusiones, en caso de que es riesgoso, por qué lo considera riesgoso, ¿vale? Ya estamos en desarrollo de que este documento sea editable en formato Word para ser complementado por de pronto un estudio más profundo de los riesgos que él encuentra. No sé si alcanzaron a notar que cuando hacemos el ejercicio, él encuentra unos riesgos que en muchas ocasiones para el abogado es importante profundizar. Por ejemplo, si hay en este caso que hay una falsa tradición, ver ese detalle de la falsa tradición, ir al título y por pronto complementar su estudio, su diagnóstico para a un cliente, ver un proyecto donde quieran profundizar un poco el diagnóstico. Entonces, ese es uno de los centrales que tiene. Igual, los estudios por lo general no tienen información catastral de esta forma en que se está vislumbrando aquí. También se puede generar un plano del mapa catastral, el cual también es otro de los entregables. En este caso me salió en donde salen las coordenadas del plano. Bueno, hay más funcionalidades que en esta oportunidad pues no sé si sea, pero los invitamos de todas formas a que cuando tengan el tiempo nos puedan escribir, nos puedan comunicar cualquier duda
que en últimas estamos Tenemos para... alguna pregunta. Nos pregunta Francisco Toro, ¿qué opinan de la autorización como gestor catastrales a los municipios y a otras entidades que no son necesariamente del Estado, pues, no son municipios? Pues mira, eso tiene dos perspectivas. La perspectiva de mediano y largo plazo es positiva en la medida que se va a permitir que la información que se integre catastralmente esté menos desactualizada de lo que generalmente está la información catastral en el país, digamos en marcos generales. A corto plazo o en la inmediatez sí tenemos una dificultad porque por lo menos el IGAC a los gestores catastrales que está probando, inclusive en Antioquia, se ha facilitado la información tradicional como la venían manejando, sin esperar que el gestor que acogió la información ya esté preparado para prestar los mismos servicios en línea o información catastral. Entonces, en este corto plazo está esta dificultad, digamos que hay como un pequeño limbo técnico para los usuarios, pero a mediano y largo plazo, cuando ya esté mejor adaptado, el deber ser es que pues, estemos contando con catastros más actualizados y con información más nutrida en relación con los bienes inmuebles. Nos pregunta también Janet Dorado los costos de la consulta según cantidad e individual. Los costos de la consulta los hay desde 38.000 pesos. Eso le da acceso a la persona al producto en la plataforma, o sea, tener un usuario en la plataforma permanentemente su estudio para poderlo consultar desde donde se encuentre, y el uso de los descargables. Además de una asistencia pues, que prestamos tanto con el equipo tecnológico como el equipo jurídico pues, de lunes a viernes para lo que necesite. No sé, Dani, ¿vas a agregar algo respecto a los costos? Sí, todos nuestros precios que en este momento pues vamos a tener también la opción de pago online, los pueden conocer ingresando a itierra.com. Aquí estoy copiando en el chat el link para que puedan conocer el detalle de los planes que tenemos. Gracias. Nos pregunta Daniel D'Amato de si el predio tiene problemas al no estar debidamente formado en catastro, ¿qué resultados se obtienen? No, pues no viene con información catastral. Les mencionaba ahorita que es una de las excepciones. Finalmente, si no hay catastro, los únicos, digamos, por mandato autorizados para solucionar esa novedad, pues es la autoridad catastral del municipio. ¿Qué se le puede decir? ¿Qué se obtiene, digamos, en el resultado? Se le va a decir al usuario, pues que no hay cédula catastral, que no necesariamente porque no esté en el folio significa que no hay catastro, pero sí se le genera una pequeña alerta en la medida que puede, la cédula catastral estar en el folio matriz, o dos, pues que tiene que profundizar más, porque pues, si va a ser un proceso escritural de compraventa o cualquier otro tipo, si no tiene cédula catastral, pues, o si no la tiene identificada correctamente, no se puede avanzar. Pero en marcos generales, por lo menos sí la alerta, no sale una condición perfecta si no tiene cédula catastral. Pero propiamente, si no existe formación catastral, pues es un tema que únicamente la autoridad catastral pues puede solucionar. Ojo que puede haber no formación catastral, hablemos de municipios del Pacífico colombiano, algunos de la Amazonía, no sucede pues en Antioquia, salvo en algunos corregimientos o veredas del Urabá, en donde no hay formación catastral, pero sí puede haber un catastro fiscal que tiene una cédula catastral, que si está interrelacionada, pues se va a arrojar. Gracias. Nos pregunta Vanessa Suárez. ¿El diagnóstico incluye la información de si el predio se encuentra incluido en la base de datos de la unidad de restitución de tierras? ¿De la unidad de restitución? No escuché. Sí, está la pregunta. ¿El diagnóstico incluye la información de si el predio se encuentra incluido en la base de datos de la unidad de restitución de tierras? Porque recordemos que esta información no está inscrita en el certificado de tradición y libertad, pero sí es una información abierta que se pide a la unidad de restitución para saber si el predio está incluido en alguno de esos procesos. Ok. Lo primero es que sí aparece en el certificado de tradición en la medida que la unidad active el proceso, pero Exacto. no es Es solo cuando lo activa. cuando la activa, es únicamente. Y pues obviamente si está en el folio, pues se vería reflejado, pero seguramente el sentido de la pregunta es saber si sobre ese predio hay una solicitud en la unidad de restitución. Esa información específica no está en información abierta.
lo que sí está en información abierta son las zonas micro y macrofocalizadas del país, en donde uno puede saber si está el predio, perdón, si el predio está de manera general en esa zona, pero de manera específica es una información que está protegida, es decir, no, una institución pública, una institución de servicios públicos, una institución que trabaja en gestión predial tiene que hacer un derecho de petición a la unidad y la unidad le responde en el tiempo que tiene para decir si ese predio con esa cédula catastral y ese folio, si sobre ese predio recae generales a ese nivel de detalle no está en información abierta, como puede estar, por ejemplo, información de áreas protegidas, de grupos étnicos Entonces, Sergio, o esa uso del suelo, por información ejemplo, no en estaría Medellín. incluida dentro del diagnóstico, si no está en el certificado de trazabilidad. ¿Perdona? Esa información no está incluida dentro del No, diagnóstico, si no está no, anotado. no, no, no por lo menos dentro de un diagnóstico que se entrega, digamos que entregamos en menos de 60 segundos. No, porque, digamos, opera como las notarías, o sea, hay que hacer la solicitud y esperar que respondan. Entonces, Ok, sí puede estar incluida como servicio complementario, pues que nosotros podamos apoyar al cliente, pero ya al tiempo dependemos de que la unidad de restitución responda. ok, gracias. Por el momento no tenemos más preguntas. No sé si ustedes nos querían mostrar algo más de la plataforma. De la plataforma, aquí hay otra pregunta, perdón un momento, Diana dice, la herramienta sirve para probar la actuación Exenta de culpa. buena fe exenta de culpa, quizás, si le interpreto bien, porque pues hay buena fe simple y buena fe exenta de culpa, en marco generales con las listas restrictivas que damos de los propietarios, sí hay un avance en ese sentido, en la medida que se puede saber si el propietario o los propietarios que han tenido ese predio han tenido o no antecedentes con policiales, medidas correctivas, procuraduría, y en ese sentido, pues sí sería un avance en la debida diligencia para poder probar en dado caso, digamos, el componente exento de culpa. Y también hay un componente de hallazgos que en lo que es la complementación de la propiedad puede generar alertas por ejemplo, de origen de predios, de englobes de predios baldíos o de englobes de predios ejidos, que también son uno de los temas álgidos, pues en algunas partes de Antioquia, en algunas partes de los Montes de María o en los llanos orientales. Entonces sí se avanza en ese aspecto, si entendí bien la pregunta, porque dice actuación exenta de culpa, pero creo que lo que de pronto se quiso decir es buena fe exenta de culpa. Muchas... De Sí, pronto, posiblemente se de refiere. pronto, Nos pregunta una persona aquí por el chat, no por el panel de preguntas y respuestas, que no escuchó bien el valor de la suscripción. Juan, ya que estás ahí, ¿por qué no ingresas a la página de Tierra, por favor? Ya que estás compartiendo la pantalla. claro que sí. Ahí es la primera. Igual, para los que deseen probar la plataforma, tienen habilitado un registro gratuito con 3 diagnósticos gratis que pueden usar en 7 días después del registro. Listo. Espérame, no sé por qué no me deja bajar. Dale recargar. Okay, se me desaparece la barra. Si quieres, déjame un segundo, yo comparto la pantalla. Vale, sí, sí. Ok, mientras tienen acá una pregunta. ¿Los estudios de títulos son exclusivos para abogados? También lo puede hacer un evaluador y si es válido o legal, nos pregunta Edgar de Jesús Gil. Buena pregunta. Depende para qué se quieran, porque miren, los estudios de títulos en últimas es una herramienta que se usa para tener una confiabilidad o un análisis sobre un predio para hacer una transacción sobre el mismo. Si nosotros hoy en día nuestra costumbre ha sido que los abogados sean los que emitan
el estudio de títulos por la información que él contiene, por el contenido de los folios, de las anotaciones, de los títulos. Es un tema muy familiar de los abogados, o competencia en teoría de los abogados. Entonces, por la credibilidad que esto genera de ese diagnóstico, no hay una ley que diga que, no hay una norma específica que diga que el estudio de títulos debe venir firmado por un abogado. Los estudios de títulos, si bien en un proceso judicial siempre deben tener un responsable, quien determine, es como un perito, una persona que lo avale. Es eso más bien, la confiabilidad del diagnóstico. Esta herramienta, si bien tiene el respaldo jurídico, pues tiene un equipo jurídico detrás, va a tener un código de verificación que es emitido, es una certificación que es emitida por la plataforma. Es a los ojos del consumidor qué valor le da a ese diagnóstico o a ese estudio, porque, como digo, los estudios de títulos por tradición lo firman y lo hacen los abogados, pero esto, por lo menos en las herramientas legales, en las herramientas tecnológicas, están llevando a poner eso entredicho en cuanto sea creíble y sea corroborable la información que arrojan esta clase de plataforma. Entonces, por eso la costumbre es que sean los abogados los que firmen y den respaldo de eso. Pero les pongo un ejemplo. En el litigio los abogados, ante un proceso judicial, el juez tiene la libre apreciación de las pruebas que le presenten. En unos años, de pronto, hoy en día, cuando le presentan a un juez un producto que todavía no está consolidado, el juez puede entrar en su raciocinio y darle una valoración a las pruebas que se le presenten. Claro que hoy en día va a ser diferente si le presentas una certificación de ITierra a un estudio de ITierra, a un estudio que firma un abogado, de pronto por la tradición que hemos tenido, pero no quiere decir que esto no tenga validez, Juan y que Fernando, cualquier persona, y como que ustedes porque, decían hace un segundo, este es un Juan, diagnóstico y tiene una utilidad específica, Correcto. y es tener como una idea de qué información tiene el certificado de residencia y libertad, que a veces es muy complejo consultarlo. Genera unas alertas que ya deberán ser estudiadas más a profundidad dependiendo la finalidad de lo que necesite del diagnóstico, y proceder a comprar posiblemente escrituras o si no está la información completa, por ejemplo, catastral, ir a la oficina de catastro que le corresponde al predio que está investigando. Entonces, claro, los estudios de títulos, cuando son a profundidad de 20 años y verificar inclusive las reales, pues es otra cosa, pero es muy claro que lo que estamos viendo en este momento, que ustedes nos están compartiendo, es una información integral de lo que existe en el certificado de libertad, apoyada con información catastral y también con información de la persona, de quien está ostentando el título. así es. sí, correcto, Diana, la síntesis que haces un poco para complementar en otra lonja de otra región del país, que tuvimos una jornada hace pocos días, nos preguntaban eso, la validez ante un juez. Entonces, ya estamos aquí adaptando la posibilidad de que cuando la persona necesite complementar el estudio de títulos y lo necesite certificado, es decir, sea porque le genera más confianza o porque, digamos, requiera para una estancia judicial, pues podamos agregársela, digamos, y complementarle lo que es ese estudio con la firma del abogado y con la tarjeta profesional. Pero que dado los precios de partida y la automatización que tenemos, es decir, lo que hablamos de bajar costos a partir de la eficiencia, pues el resultado final es mucho más rápido y muchísimo más económico. Así es. Ustedes nos podrían dejar aquí por el chat algún enlace para ver los videos de cómo funciona la plataforma. Nos está pidiendo Imer Andrei Sepúlveda esa información como para compartirla con su equipo jurídico. Bueno, nosotros en este caso lo que le sugerimos a Imer en este momento Dani, de puedes dejar ¿sí? el de YouTube, ¿cierto? Eso te iba a decir, el de Liga.
del Sí, canal de sí, sí, YouTube. sí, Puedes pero ya dejarlo, ¿no? puntualmente para que conozcan la herramienta, o sea, aquí tenemos 2 videos de introducción, pero por dentro de la herramienta, una vez tú te registras como un nuevo usuario, que en este momento el registro es gratuito, los diagnósticos, los primeros 3 diagnósticos son gratuitos. Al momento en que tú entras, hay una guía online que te va acompañando en todo el proceso. De todas maneras, si en algún momento ustedes tienen alguna duda, tenemos aquí nuestro chat de WhatsApp, atendemos en tiempo real, o si no, nos puedes escribir a contacto@itierra.co o a soporte@itierra.co y nosotros te responderemos lo más pronto posible. Perfecto, muchísimas gracias. Por el momento no veo más preguntas por parte de los participantes. Les agradezco mucho al equipo de iTierra que nos hayan acompañado en esta mañana. Es muy interesante esta herramienta para ese diagnóstico que muchas veces uno piensa que lleva mucho tiempo. A veces es complicado consultar los certificados de traición y libertad porque tienen a veces muchísima información, anotaciones que no todos podemos identificar. Entonces creo que esto ayuda a organizar la información. Les agradezco mucho su tiempo y compartimos esta herramienta y a los asistentes, a los participantes. Les recordamos que este espacio es de ustedes, este espacio es para compartir conocimiento como esta nueva iniciativa y los invitamos también a participar y a presentar aquí como panelistas. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen resto de día y de semana. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias, gracias Diana, y a por la todos oportunidad, el los, espacio. Diana, Ferney, y a todos los afiliados a la Lonja de Antioquia y Medellín. Vale. Muchas gracias, que estén muy Que bien. estén muy bien.